Muy bien. A dar inicio entonces al seminario para respetar los tiempos y después se van a ir sumando algunos emprendedores más. Bueno, muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Luciano Crisafulli. Estoy a cargo del Core Lab, que es el laboratorio de innovación GovTech que tenemos aquí en la ciudad de Córdoba. Este laboratorio es parte de la Secretaría de Ciudad Inteligente y Transformación Digital de la Municipalidad de Córdoba y trabajamos principalmente con el ecosistema del emprendimiento y la innovación en Latinoamérica con la finalidad de ir llevando diferentes soluciones innovadoras a las distintas áreas públicas. De esta manera lo que hacemos es fortalecer la vinculación público-privada para resolver desafíos que se van presentando a nivel ciudadano, a nivel ambiental en nuestra ciudad. Esto nos ha permitido implementar diferentes programas con organismos multilaterales. En esta oportunidad, este seminario, como ustedes saben, es parte del programa de acompañamiento que conjunto con BitLab y con Incutex, que es una company builder de aquí, de Córdoba, que ya tiene muchos años de trayectoria haciendo programas de incubación y aceleración. Y bueno, hoy realmente tenemos un privilegio muy grande aquí en Córdoba, que es poder contar con Idoia. Idoia Ortiz es una de las principales referentes a nivel global en lo que tiene que ver con GovTech. Hace poquito, hace semanas atrás, estuvimos en Madrid, en el Congreso de GovTech for Impact. Bueno, todos ustedes saben que fue un evento internacional en donde participaron realmente los principales referentes en materia GovTech a nivel global, incluyendo organismos multilaterales, funcionarios públicos, empresas, emprendedores. Realmente fueron 3 días de muchísimo contenido y bueno, agradecemos especialmente a Idoia su presencia, su participación. La voy a presentar brevemente porque, bueno, tiene un currículum muy extenso, pero bueno, Idoia se ha formado con un MBA en el MIT, además tiene un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown y actualmente es CEO y cofundadora de Gove. Gove es el primer estudio de innovación GovTech que tiene España, donde desempeñan un papel fundamental en lo que tiene que ver con la creación de los primeros laboratorios GovTech. Ahí en España están trabajando principalmente con la Comunidad de Madrid, con la Diputación Foral de Vizcaya, trabajan mucho de la mano con BitLab, con CAF, con la OSD, con organismos internacionales que están impulsando esta agenda GovTech que tiene que ver justamente con la vinculación público-privada para la resolución de desafíos públicos. Bueno, antes de fundar Gove, Idoia estuvo dirigiendo el IE Public Tech Lab de Madrid, también trabajó como asesora principal en la Secretaría del Grupo BID en Washington. Así que bueno, Idoia, un placer tenerte aquí. Simplemente introducir algunas preguntas disparadoras para que los emprendedores que están presentes puedan ir viendo hacia dónde va a ir un poco la conversación. La presentación de Idoia va a ser de aproximadamente unos 40 minutos y después sobre el final vamos a tener algunos minutos más para que ustedes puedan hacer algunas preguntas. Pero básicamente los disparadores son qué entendemos por GovTech en el marco de todo este programa de acompañamiento. La verdad que hemos visto muchas definiciones y bueno, estamos hablando de un concepto relativamente nuevo que se está acomodando. Así que bueno, vamos a ver de parte de Idoia y de Gove qué están entendiendo, qué están interpretando por este concepto llamado GovTech, qué ventajas surgen de la articulación público-privada a través del GovTech y específicamente para ustedes, para los emprendedores, bueno, cuáles son las principales barreras que están observando en materia de ventas, en la parte comercial, cuáles son los principales barreras que tienen las startups para poder venderles a gobierno y qué estrategias comerciales se pueden definir o considerar, qué buenas prácticas han visto en algunas startups que han logrado abordar de buena manera el mercado público y han logrado trabajar justamente con distintos gobiernos implementando productos tecnológicos. Y bueno, finalmente
también conocer y analizar, porque es muy importante ver qué están haciendo los gobiernos para poder trabajar con startups. Es decir, los gobiernos están viendo este beneficio de esta sinergia y en el caso de los gobiernos que sí lo ven, qué estrategias están implementando y qué tenemos que tener en cuenta desde las startups para ir siguiendo justamente a esas estrategias, esas políticas para poder venderles justamente a gobiernos. Muchos de ustedes tienen un modelo de negocio B2B y a través de este programa de acompañamiento están empezando a analizar el mercado público como una forma de poder diversificar mercado. Y bueno, justamente hemos invitado a Idoia como referente para que nos comente un poco su punto de vista. Idoia, nuevamente un placer tenerte aquí. Te dejamos para que puedas hacer tu presentación. Pues nada, muchísimas gracias, Luciano, y encantada de estar virtualmente en Córdoba. A ver cuándo me invitáis que voy presencial, que me encantaría, la verdad. Yo, más que mi currículum y demás, en realidad yo he empezado a entender y a conocer el mundo GovTech desde hace 6-7 años. Cuando yo estuve estudiando el MBA, tuve la oportunidad de estudiar el mercado GovTech, y ahora vamos a lo que entendemos por el mercado GovTech nosotros, americano, y bueno, con esa idea de negocio me vine a España y empecé pues una unidad de negocio en la universidad, después hicimos un spin-off y ahora estoy en Gove. Por lo que yo sé de este tema bastante, creo, por dos razones. Una, porque efectivamente el objeto de nuestro negocio, vamos a decir, es acercar, de Gove, es acercar estos dos mundos entre startups, scale-ups y administración pública. Y segundo, porque nosotros mismos, Gove, es una GovTech relativa. Porque vendemos consultoría, no vendemos producto innovador, pero sí vendemos consultoría innovadora. Y entonces, en muchos casos, las lógicas de negocio y de venta a la administración son las mismas. Yo sé lo que es no tener solvencias económicas, yo sé que es que me pidan algunas solvencias que no tienen sentido, aunque yo sepa de las que más en este sector. Yo sé lo que es que me ganen por precio, yo sé lo que es intentar hacer colaboraciones con grandes empresas y te confíen la mitad en la siguiente y te compitan. Yo sé todo esto, esto no lo encontramos en ninguna universidad, ningún MBA americano, pero es más de la lógica de experiencia. Y quizás tercero, que no le iba a comentar, pero creo que también es importante, porque al final, como nosotros estamos en este espacio de negocio moviendo este ecosistema, además sabemos de esto, tenemos continuamente relación con muchas empresas que están en la misma. Entonces, a nosotros, yo siempre lo digo así, lo comenté el otro día también esto porque estoy muy orgullosa, el que nos está aconsejando sobre nuestra política o estrategia de relación con grandes empresas para ir a licitaciones es otra startup que ha pasado antes por lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente lo que os traigo aquí es un compendio muy resumido de lo que hemos aprendido durante estos años trabajando y licitando a las administraciones públicas, con dos características que son las características que tienen las empresas GovTech como las entendemos nosotros. Uno, que vendemos innovación, nosotros consultoría, seguramente siendo startups, scale-ups, vosotros más de producto. Y segundo, que somos una empresa pequeña. La administración pública no sabe comprar a la empresa pequeña. Por lo tanto, en este proceso de venta también hay que ayudarles en este respecto. Eso es lo que os voy a comentar, como digo brevemente, a día de hoy. Antes de eso, quería responder a algunas de las preguntas que me comentaba Luciano en mi introducción y sobre todo traeros la narrativa GovTech, porque la narrativa, el espacio GovTech es una cosa bastante nueva, como decía Luciano, y está tomando bastante tracción. Y eso quiere decir que está tomando bastante tracción y está empezando a ser una línea, no sé si la prioritaria, pero desde luego que está en muchas de la planificación de innovación o de transformación de muchas instituciones. Por lo tanto, ya sabéis cómo son las administraciones públicas. Entrar en una cajita que están priorizando siempre es importante y es positivo. Por lo tanto, por eso es importante que también entendáis cuál es la narrativa GovTech, qué se están planteando en este espacio y, como decía Luciano, qué es lo que están haciendo las instituciones para trabajar este mundo. Si os parece, voy a compartir mi presentación y después vamos a tener un ratillo para preguntas y respuestas. A ver si voy directa. He ido directa a la presentación, ¿verdad? ¿La veis? Sí. Vale, perfecto. Pues vamos por la definición. Y esto era importante, como decía Luciano,
Yo hace ya 1 año y medio que he dejado de luchar por la definición de qué es GovTech o no es GovTech. Yo ahora siempre digo, mira, para mí GovTech es esto. Y es importante decirlo al inicio, no para tener la razón o no, sino para que se sepa de qué estamos hablando en mi presentación y en este contexto. El espacio, la palabra GovTech, los americanos, por ejemplo, lo utilizan para tech de gobierno, o sea, todo lo que tenga que ver con la digitalización de la administración pública tiene que ver o se llama GovTech. Esto además el Banco Mundial lo utilizaba así y es verdad que es una definición que se está empezando a popularizar bastante. Nosotros veníamos del concepto GovTech más inglés, que se utilizaba la palabra GovTech como se utiliza EdTech o FinTech. O sea, el Banco Santander no es una FinTech, es una industria, es una empresa de industria financiera y después trabaja con startups, scale-ups, ese ecosistema que dan soluciones en la lógica financiera. Bueno, pues venimos nosotros de ahí. Por lo tanto, el trabajo en GovTech que nosotros trabajamos desde Govi, que intentamos promover, es no acercar tecnología a las administraciones públicas, sino acercar innovación tecnológica, que no es lo mismo, luego hablaremos eso, y después, segundo, de un tipo de proveedores especial que es desde empresas emergentes, startups, scale-ups o pyme digital. O sea, en resumen, lo que intentamos es acercar la creatividad e innovación de lo que es ecosistemas emprendedores a las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque consideramos que el resto de innovación y tecnología, también muy buena, en muchos casos muy necesaria, de grandes empresas, ya llegan por otros canales a las administraciones. En el caso de las empresas de startups scale-ups, como sabéis, es más difícil. O sea que toda esta presentación y el trabajo que nosotros hacemos en GovTech, como lo que hacen en el Ayuntamiento de Córdoba también, está dirigido a este espacio. La lógica y esto también lo comento así porque creo que es muy importante para vuestra narrativa. ¿Por qué trabajamos en este espacio? ¿Y por qué estamos generando este tipo de procesos? Porque existe demasiada innovación en el mercado que nos acerca a las administraciones públicas. Empresas de nicho como las vuestras que podrían estar impactando, que están impactando en otro tipo de industrias como la financiera o la de seguros o la de logística, no están teniendo ese rol tan importante en el proceso de digitalización de las administraciones públicas. Y creemos que esto no tiene mucho sentido. Cuando hablamos de no tiene mucho sentido porque creemos que si toda la innovación tecnológica o mucha de esta innovación tecnológica se va a educación privada o a salud privada o a transporte privado, al final el acceso a esa propuesta de valor innovadora obviamente es muchísimo más desigual. Segundo, porque las administraciones públicas tendrían que estar intentando acercarse a la mejor innovación, da igual de qué tipo de proveedor. Por lo tanto, las administraciones públicas, si quieren comprar la mejor innovación, en caso tecnológico especialmente, necesitamos que se abra a otro tipo de empresas. Quizás hace 15 años tenía sentido que las administraciones públicas solo trabajasen con empresa grande. ¿Por qué? Porque la empresa grande era la única que podía condensar, iba a decir, pues no sé, concentrar pues esa innovación, ese talento, esa inversión que necesitas para hacer cosas nuevas. A día de hoy no es así. Por lo tanto, no tiene sentido seguir trabajando solo con las grandes. ¿Estamos diciendo con esto que siempre las empresas pequeñas son las que mejor solución tienen? Ni mucho menos. Lo que estamos intentando con esta lógica de trabajo es igualar el acceso a la administración, el acceso a las oportunidades en las licitaciones y demás. ¿Vale? Cuando hablamos de, bueno, esto no puede pasar y debería de ser de otra manera porque hay una propuesta de valor muy importante y una oportunidad muy importante ahí fuera en el mercado para las administraciones, para la mejora de la provisión de servicio, ¿por qué no pasa esto? Pues obviamente porque hay unas barreras y unas barreras bastante claras. Voy a empezar a hablar de las barreras desde la perspectiva de las startups y después pasaré a las barreras que hay desde la perspectiva de las administraciones, pero en realidad son barreras que son pues eso, dos caras de la misma moneda. La primera que os voy a contar, costo de adquisición al cliente. Básicamente, si tú eres una B2B y tus lógicas de iteración de tu producto, ni te cuento, pero ya de crecimiento y escalado son mucho más grandes por otro tipo de perfil de cliente, pues obviamente no vas a priorizar a las administraciones. Las administraciones, sobre todo al inicio, la venta a la administración cuesta mucho, es cara. Por lo tanto, obviamente se priorizan otro tipo de mercados, otro tipo de clientes. Eso, al final, desde la perspectiva de lo público, es tremendo, porque básicamente no llegan estas soluciones
porque porque no es eficiente que lleguen, ¿vale? Entonces ahí hay un espacio muy, muy importante que trabajar. Hay otra parte que ya lo sabéis también, esto obviamente no suena nada de nuevo, es que a los inversores no les gusta el B2G. Es verdad que después del COVID nosotros hemos visto un cambio muy importante en este espacio. ¿Por qué? Primero porque el inversor ve que efectivamente hay muchísimo dinero, muchísima inversión que está viniendo a las lógicas de transformación pública o transformación digital. En Estados Unidos y en Europa lo estamos viendo muchísimo en ese sentido. También es verdad que antes, bueno, veían, y esto ha sido una definición tal cual, veían el tema B2G y era como una línea roja, ni hablo, pero ahora por lo menos se sientan a escuchar. Entonces vemos bastante diferencia. La otra parte que estamos viendo, a ver, como una puertita abierta en ese sentido, es que los inversores de impacto, que antes rechazaban totalmente el GovTech, que la verdad es que yo siempre me llamaba mucho la atención eso, porque digo, a ver, si vas si quieres, si tu lógica es de impacto como inversor y tú estás financiando a una startup que impacta en la educación, ¿cómo no vas a hacer GovTech? Si quieres llegar realmente a las poblaciones más vulnerables, a tener ese impacto real, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de los inversores de impacto cada vez se están abriendo más. Y después otras tendencias que estamos viendo es eso, ¿no? La parte de la inversión pública. Obviamente, el ejemplo que tenéis en la Municipalidad de Córdoba es hiper excepcional. O sea, nosotros lo ponemos mucho de ejemplo y Luciano lo sabe porque le llevamos un poco como tour a veces, ¿no? En algunos, con algunas instituciones españolas y también América Latina, ¿no? Pues para enseñarles el modelo que estáis creando entre todos allí en Córdoba, pero no es habitual. Pero sí lo que estamos viendo es que fondos ya creados por instituciones públicas que son más generalistas empiezan a meter en su tesis de inversión este espacio GovTech. O sea que ese proceso también es interesante. Pero igualmente sigue siendo una barrera y no hay tanta inversión como nos gustaría. El cliente está acostumbrado a comprar servicio, no producto. Y esto es también uno de los grandes dramas en ese sentido aquí, porque es verdad que la administración pública está acostumbrada o a desarrollar internamente o a comprar desarrollos que les hagan, pues, que les den el código y se lo pongan en su servidor, ¿vale? Esto, claro, de pasar de ahí a comprar SaaS y comprar producto, bueno, pues hay un salto bastante grande. También positivas al respecto, desde luego las tendencias, porque vemos que ya los desarrollos ad hoc que te duran 2 años y medio, pues ese tiempo no te lo puedes permitir. Entonces se está empezando a ver con pues de forma más habitual la compra de producto por parte de la administración. Y la cuarta, que creo que es bastante importante también para vosotros, es que no hay ecosistema. Y esto parece menor, pero no lo es. Antes lo he comentado, ¿no? A nosotros una startup, bueno, que ya sea más scale-up, nos está ayudando con esta parte de cómo vender o cómo utilizar o ser más eficientes trabajando con canales, ¿no? De venta, con empresas grandes. Pero claro, si no tienes, normalmente la startup GovTech se siente súper sola, porque no conoces a otras startups, al contrario, ¿no? Dices que vas a intentar vender a lo público y te miran con una cara. Entonces, el tener ese espacio como el que se está creando ahora en Córdoba, más allá de el trabajo, o sea, el input que podéis recibir, charlas como estas o mil más que hayáis tenido, es también esa relación con todo el ecosistema y con otras startups que están un poco más en lo mismo que vosotros. Eso es muy, muy importante. Para mí, estas son las 4 barreras más importantes. Obviamente hay un tema aquí de lógicas de pago también. No lo he puesto en mi presentación porque es verdad que en España y en Estados Unidos, pero en Europa en general, las lógicas de pago son bastante buenas. Para que os hagáis una idea, en España la administración pública paga a 30 días. O sea, te paga mucho más rápido el Ayuntamiento de Madrid que Telefónica. Entonces, bueno, en ese sentido no es tanta barrera, seguramente en América Latina sí que lo sea y bastante importante. Pero, ¿cuáles son las otras barreras que vemos? Sobre todo desde la administración y también para que lo sepáis, y voy a pasar rápido de esto. No conocen otro tipo de soluciones, o sea, perdón, no conocen tu solución. Acordaros, sois innovación tecnológica, no solo tecnología, por lo tanto es muy difícil que te pidan en un pliego. No hay espacios de prueba y experimentación. Vamos a ver, si vas a comprar una cosa nueva, o quieres comprar una cosa nueva, innovación tecnológica, otra vez, de un proveedor que no conoces, de un tipo de proveedor que ni te suena, o sea, ya no es que no te conozcan directamente y no hayan trabajado, es que el tipo de empresa que tú eres no es lo habitual.
Bueno, pues obviamente si no te prueban es muy difícil que te puedan comprar. Y en las leyes de contratos normalmente puedes comprar obras, servicios y suministros, pero no puedes comprar pruebas. Ahí la compra pública innovadora, según en qué países, está abriendo ciertos espacios, pero sobre todo para TRLs, o sea, producto todavía muy, 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 muy maduro. Entonces, bueno, no vemos ahí que haya mucha lógica de desarrollo. Sí es verdad que nosotros aquí sí que estamos viendo, y luego lo comentaré, algunas implementaciones de instrumentos interesantes. Las licitaciones premian siempre a las grandes y esto va de cultura de contratación. Lo que hemos visto, y esto me atrevería a decir que es en la mayoría de los países, la ley de contratos no es tan mala, no es tan restrictiva. Lo que es restrictiva es la implementación de esas leyes de contratos. Por eso es súper importante que controléis, y ya sé que seguramente se os hará como difícil ahora pensar en esto, pero controléis mucho las leyes de contratos y las regulaciones de contratos de las instituciones con las que trabajáis. Súper importante. Normalmente, y esto me ha pasado y creo que también es bastante habitual, el que te quiere comprar de la administración pública, que puede ser, normalmente es el de negocio, pues si eres una empresa de eficiencia energética, el de medio ambiente, y si eres de no sé cuántos, el de medio ambiente tampoco sabe tanto de contratación. Y lo que sabe es cómo les dicen los de contratación que tienen que hacer las licitaciones. Claro, los de contratación de licitaciones, otra vez, siempre han trabajado de la misma manera, con el mismo tipo de empresas, con el mismo tipo de soluciones. Por lo tanto, el saber tú, desde luego es una ventaja competitiva brutal, el saber tú y controlar tú la ley de contratos para saber cómo adaptar tu proceso de venta a ello te hace muchísimas veces la diferencia. Y después la otra cosa que es, como decía, la otra cara de la moneda, cuando hablamos de las barreras anteriores, es la falta de capacidades. Lo que nosotros vemos, la falta de capacidades, normalmente no tiene que ser tanto en los equipos de transformación digital del ayuntamiento o de la institución que quieras comprar, que puede ser también. Normalmente la falta de capacidad está en tu cliente usuario de tu producto, o sea, otra vez, el de medio ambiente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente las administraciones están acostumbradas que les den llaves en mano. ¿Qué quiere decir esto? Que les digitalizas todo el servicio o les digitalizas, les das como un paquete cerrado, vamos a decir. Hombre, cuando lo que tienen que hacer ellos es definir bien su problema, elegirte a ti como empresa o identificar que tu caso de uso es el que necesitan, integrar tu propuesta de valor como startup en su proceso de servicio o en su servicio, es otra película. Entonces, esta capacidad de poder adaptar funcionalidades de startups, scale-ups a su proceso y rediseñar su servicio, iterarlo y ver si funciona o no, como digo, otra película. Y es lo que vemos que falta muchas veces. Muchas veces decimos, no, la gran barrera es la contratación. Sí, que te compren y luego a ver cómo te adaptan. Porque si no te adaptan, y no estoy hablando de adaptación de integración tecnológica, estoy hablando de funcionalidad, de usabilidad, que tú puedes ser una plataforma que la utilizan y les generan unos datos de la leche, pero ¿qué hacen con esos datos si no tienen esa capacidad de después canalizarlos y activarlos? Eso es lo que me refiero. Entonces, esta capacidad también, o esta falta de capacidad, también es una gran barrera muchas veces a la compra, que dicen, oye, me encanta lo que me estás proponiendo, pero es que yo no tengo capacidad para ponerla en marcha o para activar ese valor que tú me estás dando. Lo digo aquí también porque tenéis que tenerlo en cuenta. Estas barreras las tenéis que tener en cuenta en vuestra estrategia de acercamiento, porque son unas barreras reales que vais a tener que tratar y enfrentar, y vuestra estrategia, como digo, las tiene que tener muy planteadas. Bueno, esto del espacio GovTech, como decíamos, esto es un mapilla que tendríamos que actualizar porque esto es como el 2022 finales. Ahora hay muchísimos más, pero simplemente comentaros que efectivamente esto es un movimiento. Esto se está moviendo muchísimo en América Latina, muchísimo, gracias a que instituciones supra o organismos internacionales como la CAF y el BID han empujado muchísimo esta agenda, están invirtiendo en esta agenda y por lo tanto pues los países y algunas instituciones están siguiendo un poco en esta senda. En Europa vemos que también a nivel de Comisión Europea es fundamental y están priorizando, sacaron 2 proyectos el año pasado sobre esto y este año van a sacar unos cuantos más, y a nivel más cercano que yo veo, España también, bueno, pues la mayoría de las instituciones ahora ya tienen como, por lo menos en su planificación, en su plan digital, el trabajar con empresas emergentes como las vuestras. Normalmente, esto es una de las preguntas que me hacía Luciano antes al inicio, ¿cómo lo hacen? Básicamente,
Lo que se plantea para trabajar con GovTech es generar espacios precomerciales en donde se puedan definir problemas específicos, se acerquen nuevos proveedores, se prueben esos proveedores y que todo este proceso se haga que informe una licitación futura. Esto todo recoge en realidad todas las barreras que habíamos comentado antes. O sea, lo que quiere, sobre todo las internas, lo que quiere es generar esta lógica de conocimiento, primera barrera, no se conocen. Segundo, este espacio de experimentación, ¿vale? Tercero, esta lógica de contratación, el poder, después de todo este proceso, tener muchísimos más datos para informar licitaciones que puedan estar pidiendo cosas diferentes y generar también estas capacidades internas para identificar, probar y escalar nuevas soluciones. Básicamente, como digo, son canales que se adelantan, vamos a decir, a las lógicas de contratación. Normalmente, ¿cómo se genera la demanda pública de digital? Muchas veces, sobre todo en temas pues, más concretos, que podrían ser el tipo de demanda interesante para las startups, scale-ups, pues básicamente, otra vez, el equipo de medio ambiente dice, necesito una app. Necesito una app porque necesito una app que haga esto, esto y esto. Sin mucha mayor reflexión al respecto, este requisito tecnológico se lo piden a los de IT y los de IT van y desarrollan o internamente o sacan una licitación. Bueno, pues esto se adelanta a todo esto. Lo que quiere este tipo de procesos precomerciales, por eso se llaman así, es definir el problema de una manera mucho más estratégica, ver qué hay fuera, ver qué cosas hay, cuál es el aporte, hacer un estudio de mercado en ese sentido, probar alguna de estas soluciones para tener más información y a partir de eso escalar la solución si lo merece o igual es que no, ¿no? Para ello, obviamente, como decimos, las grandes barreras que comentaba, una era la lógica de la contratación. Nosotros vemos que hay espacios muy interesantes, muy interesantes en las leyes ya existentes. Lo que cambia total y absolutamente la forma es el diseño de licitaciones, o sea, cómo se diseñan específicamente las licitaciones, que las solvencias económicas y técnicas estén mucho más rebajadas y demás. Se están empezando a utilizar concursos de proyectos, que en España es el artículo 183, pero sí que es verdad que sé que en Córdoba se está promoviendo una cosa, me parece parecida. En Chile ya lo tienen en la nueva regulación, que básicamente es hacer un concurso de ideas anonimizado de forma que las startups están en la misma condición, no pesa el precio y demás, que una empresa grande. Los sistemas de homologación, que significa pues eso, pre-homologar a las empresas para que después las lógicas de licitación sean más abiertas y mucho más rápidas, y después estas lógicas de incentivo para la colaboración entre grandes y pequeños. O sea, que en las propias licitaciones aparezcan cláusulas que hagan que las pequeñas con las grandes puedan colaborar de otra manera. En resumen, nosotros vemos una tendencia positiva a esta agenda, creciente y positiva. Como decía, esa agenda política prioritaria, lo estamos viendo, la digitalización del sector público es prioritario y creo que vemos que va a seguir así en los siguientes años, y ya el espacio GovTech es parte de esta agenda. También es verdad que desde hace unos años, desde el 2010-2012, y gracias al trabajo que se hizo en el Government Digital Service del gobierno inglés, que ha sido como la labor, y también de los estonios, por cierto, la labor está de generar o entender las lógicas de infraestructura digital de los gobiernos como una lógica de plataforma. Eso ayuda a generar APIs y estándares que hace que la capacidad de escalabilidad de todo ese ecosistema de emprendedores que estén fuera y que se quieran enganchar al sistema de esa plataforma sea mucho más lógica y eficiente. Entonces, vemos que muchas de las instituciones públicas están trabajando en esta lógica de gobierno como plataforma, y que al final, que básicamente es controlar un core tú, pero que después con unos estándares abiertos y que otras empresas puedan generar valor a esa plataforma que estás generando, ¿vale? Esa plataforma de servicios, de infraestructura, etc. Y por lo tanto también es positiva. Vemos también, a mí me gusta comentarlo así, esa segunda ola de digitalización del sector público. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo sinceramente que, o sea, llevamos mucho tiempo, y es lo normal y es lo que tenía que ser, hablando de la digitalización de lo público, muy de infraestructura, de interoperabilidad, de que el sistema, la maquinaria funcione. Pero creo que ahora vamos a ir cada vez más a esa digitalización del modelo de servicio. O sea, como como los periódicos han tenido que cambiar, o los bancos han tenido que cambiar su modelo de negocio por la digitalización. No es que solo hacen procesos online, es que
toda la peli es diferente, o sea, todo el cambio de modelo es diferente. Creemos que eso también va a tener que pasar en las administraciones públicas. Las administraciones públicas van a tener que repensar su modelo de servicio. Y justo en ese espacio, el modelo de servicio de medio ambiente, de seguridad, de atención a la gente mayor, de atención ciudadana en oficinas, todo eso se va a tener que repensar y realmente creemos que hay un espacio muy interesante para las empresas como vosotras. Lo que comentaba antes, hay una necesidad de implementación rápida, una tendencia al cloud first, o sea que todo lo que sea en cloud, eso cada vez está muchísimo más abiertos. Y después hay una lógica que es muy importante de cliente, que se están buscando nuevas soluciones. Y esto lo vemos muchísimo, y creo que es lo mismo en América Latina, que al final la administración pública se ha rodeado siempre de los mismos. Creo que hay una tendencia ahora al querer abrir, al querer explorar y al querer ver exactamente qué más se puede conseguir. Perdón, estoy yendo súper rápido, pero bueno, como solo tenemos lo que tenemos, quería, después de esta intro, plantearos 6 temas que tenéis que tener en cuenta al trabajar con las administraciones públicas y sobre todo a tener en vuestra estrategia. Me parece igualmente importante, más allá de estos 6 puntos que voy a comentar aquí, tener muy en cuenta, como digo, la narrativa que os he explicado antes, las barreras que os he explicado antes. De verdad, esas barreras son reales, están ahí y nosotros como GOBE, por ejemplo, nos las planteamos para decir, bueno, nuestra estrategia comercial y de negocio tiene que estar teniendo en cuenta este tipo de barreras porque es con lo que nos vamos a enfrentar en este mercado. Adicionalmente, 6 temas que para mí son fundamentales cuando trabajas con la administración. Darte cuenta que no demandan lo que ofreces. Lo digo por ahora, obviamente, y lo he repetido mucho, ¿no? Vendéis innovación tecnológica, no vendéis tecnología. Por lo tanto, la forma de vender innovación tecnológica tiene que ser diferente. Es inviable, absolutamente inviable, que a vosotros os compren o requieran lo que tú tienes si no os han probado. Es absolutamente inviable que os compren un buen producto o que la administración pública compre un buen producto de innovación tecnológica a precio. Es absolutamente inviable que este tipo de innovación tecnológica la compren bien con proveedores que no sean de nicho. Todo eso es real y además todo eso lo tenéis que explicar a vuestro cliente. No puedes ir a precio, no puedes ir con empresas que no sean de nicho y sobre todo no puedes sacar una licitación sin probar algo antes. Eso es muy, muy importante, ¿vale? O sea que esa es la primera en vuestra estrategia. La segunda, que lo vemos bastante habitual, es, lo decimos así, cuidado con el contrato menor, asume que hay que licitar. Y esto es importante porque nosotros en España llamamos contrato menor a lo que son las ventas directas, ¿vale? Que tienen los diferentes nombres en cada una de las instituciones. Pero en la mayoría de las instituciones públicas tienen hasta una cantidad X que se puede vender directamente. Y lo que vemos, que en nuestra opinión es un error, es que hay muchas startups scale-ups que se acomodan a ese threshold, o sea, a ese límite, y entonces su modelo de negocio es vender con ese límite. Eso a largo plazo creemos que no funciona el modelo, porque es muy caro, por lo que decíamos, es muy cara la adquisición de cliente y es muy cara la adquisición de clientes para ir con tickets tan pequeños y que no sean además recurrentes. Por lo tanto, creemos que es muy importante entender que hay que licitar. O sea, y ya está, hay que aprender a licitar. Y cuanto antes se aprenda a licitar, antes seréis más competitivos en las lógicas de licitaciones. Entonces, el contrato menor o las contrataciones directas son absolutamente fundamentales en vuestra estrategia para que os prueben, para que ancléis al cliente, pero desde luego no puede ser una estrategia a largo plazo. Se paga la hiperespacialización. Esto es así. O sea, es muy difícil, o sea, y esta es mi opinión también de nuestra experiencia, es muy difícil competir con un Accenture, con empresas así de grandes que hacen de todo si tú también te empiezas a hacer de todo. La única diferenciación que te puede hacer distinguirte en los criterios objetivos en los puntos, en los criterios objetivos que te pueden dar en las licitaciones, es que efectivamente tú tengas más de una cosa específica, más experiencia, mejor producto, más personas especializadas en tu equipo que trabajen eso. Eso es lo que te va a diferenciar a ti en una licitación. Si te empiezas a mover demasiado en demasiados espacios,
esa hiperespecialización se pierde. Por lo tanto, ser muy conscientes que la hiperespecialización se paga y es la forma más estratégica de meterse en el mercado de lo público. ¿Qué os voy a contar que no sepáis de lo que decíamos? El costo de adquisición del cliente es el mayor enemigo, pero es que si lo sabemos ya, hay que tener una estrategia de reducción de CAC desde el inicio. Primero, más que de reducción, de valoración y de medir realmente cuál es tu CAC. Y después ir intentando reducirlo en cada paso comercial, en las lógicas de eficiencias internas y demás. Esto es un tema de verdad. Pero otra vez, si eres hiperespecializado, si segmentas bien a tu cliente, si tienes unas lógicas estandarizadas de comercialización, este CAC baja y baja mucho. Y si además tu estrategia no es ir a contratos menores, sino ir a contratos más grandes y los tickets son más grandes, este CAC se reduce y el valor de cliente aumenta. Por lo tanto, esto es absolutamente fundamental tenerlo desde el inicio de vuestra estrategia. Como decía, la mayor ventaja, el valor de cliente. Lo bueno que tiene la administración pública son dos cosas. Una, que si le gustas y entras a trabajar con ellos, es muy difícil después que te muevan. Y segundo, que esto no tiene por qué ser positivo, pero es cómodo, vamos a decir. La administración pública muchas veces se acomoda al tipo de producto que tienes hoy. El otro día me estaba comentando una startup que habían ganado una licitación en temas de emergencias de bomberos de 10 años en el ayuntamiento en Londres. Hombre, en 10 años un producto va evolucionando, que os voy a contar, ¿no? Pero la licitación no exigía nada de esa evolución. O sea, igualmente la das porque no solo trabajas para el Ayuntamiento de Londres, pero para que os hagáis una idea de la poca exigencia en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que tener en cuenta y jugar lo del CAC con el valor del cliente desde el inicio de la estrategia. Y por último, la lógica de la colaboración con grandes. Esto lo pongo así y creo que es bastante acertado. Colabora con grandes, pero aprende a jugar solo. Jugar solo es caro. Llegar a la administración pública sin canales, sin empresas grandes, es caro. Pero creo que a medio, largo plazo compensa. Otra cosa quiere decir que no te lo puedas permitir como empresa y que recurras a canales. Pero es muy importante porque al final nosotros vemos que el poder que tiene ese acercamiento de las startups scale-ups al cliente final hace que después la relación con las grandes sea de otra manera. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, eso sí ha sido bastante obsesivo. Desde el inicio, nosotros licitamos y si vamos con grandes, vamos no subcontratados, vamos en UTE, que se dice en España, que es una Unión Temporal de Empresas, pero básicamente es ir al mismo nivel que las empresas grandes. Ahora que nos conocen, tampoco es tan necesario, porque ya el cliente final ya nos conoce a nosotros como, oye, prescriptor de este espacio, como una empresa bueno, que es de nicho y que se le da bien hacer esto. Pero sí es importante porque las lógicas de negociación cambian absolutamente. Y negociar con las grandes ya sabéis que no es fácil. Por lo tanto, cuanto más cercano estés al cliente, siempre mejor. No solo porque después tu negociación con empresas grandes, si salen licitaciones, va a ser mejor, es porque además lo que estamos viendo que están haciendo ahora y que es muy interesante en las instituciones es que conocen tu producto y en vez de sacar una licitación para tu producto y tú tengas que competir con grandes, pequeñas o lo que sea, lo que hacen es pedir esa funcionalidad de tu producto en una licitación más grande. Por lo tanto, ahí generan incentivos para que las grandes empresas vayan a buscarte y a subcontratarte para ese proyecto. ¿Vale? Lo estamos viendo ahora en el Ayuntamiento de Madrid, es una tontería, pero exigieron en una licitación que han abierto, que se haga innovación abierta, pero que además se necesita una plataforma que trazabilice toda la información de todas las startups que van aplicando en un sistema blockchain. Bueno, o sea, todos sabíamos que estaban hablando de eCommunity, que había ganado un premio en el Ayuntamiento de Madrid hace 6 meses como empresa innovadora. Bueno, pues claro, eCommunity ahora me imagino que estará recibiendo ofertas para que si se gana el que gane, pues obviamente le compren. Bueno, pues es una forma de jugarla también que creo que es bastante interesante. No me va a dar tiempo, voy a seguir 4 minutillos más, pero sí que quería incidir sobre todo en la parte de
costo de adquisición al cliente que tiene mucha relación con la parte de segmentar. Tenéis que, o sea, el sector público es un mercado de mercados, es enorme. No podéis ir a todo en el sector público. Básicamente tienes que plantear en qué espacio, en qué caso de uso tú quieres comprar. Seguro que hay muchos casos de uso de aplicación de tu tecnología. Tienes que elegir alguno. Porque, por ejemplo, y esto voy a hacer, igual no paso tanta slide, más que nada por resumir las partes que tenemos después. Pero básicamente porque el entrar, aquí, lo que decía aquí lo pongo en este slide, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos nosotros un mercado dentro del mercado de lo público? Bueno, pues que no te exija un diferente producto, obviamente, ni diferente proceso de implementación, o sea, de forma que puedas, otra vez CAC, que puedas utilizar el mismo producto, el mismo caso de uso, con el mismo lógica de implementación para ese tipo de mercado o ese tipo de cliente del sector público. Que tengas el mismo proceso de venta, o sea, que de alguna forma u otra las lógicas de compra sean las mismas. Y muy importante que ese cliente esté en el mismo círculo del resto de los clientes, el boca a boca. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que el de medio ambiente no habla con el experto del departamento de deportes. Habla con los de medio ambiente y habla con los de medio ambiente del otro ayuntamiento, pero no va a hablar con los de deporte del otro ayuntamiento. El boca a boca dentro de la administración pública se dice que en la administración pública no hay competencia. Hombre, tú dile a un ayuntamiento que está haciendo esto y ya verás que el resto de ayuntamientos hace también. Hay competencia, claro que existe la competencia y el boca a boca es muy fuerte. Por lo tanto, cuando queráis segmentar y empezar a trabajar con las administraciones, no vayáis a todo, aunque vuestra tecnología sea bastante transversal, haya muchos casos de uso. Tienes que elegir varios casos de uso, uno o dos, o uno si podéis, si le veis que tiene más sentido, porque ese caso de uso va a aplicar a un tipo de departamento, a un tipo de competencia legislativa, regulatoria, a un tipo de perfil de funcionario que se va a repetir en todos los ayuntamientos de la zona. Pero como vayas con diferentes muchas cosas, esas lógicas de segmentación las vas a perder desde el inicio. Por lo tanto, es muy esto, porque nos vienen muchas empresas además de, no, si podemos hacer esto y podemos hacer lo otro y podemos tal, ya, pero este caso de uso se lo vendes a este y este caso de uso se lo vendes al otro y este caso de uso de tal. Entonces, o empiezas a segmentar y a priorizar qué tipo de caso de uso tiene más impacto y haces ese estudio de mercado, o si no vas a perder mucho tiempo y mucho dinero. La otra parte de segmentación que creo que es importante es, más allá como decía, el mercado de los mercados, darte cuenta que un ayuntamiento no compra igual que una diputación o un gobierno provincial y el gobierno provincial no compra igual que la parte del Estado, que son mundos diferentes que tienes que aprender y que en esta parte de la segmentación también tienes que tener en cuenta. Dentro, más allá de municipios a niveles de gobierno, hay diferentes instituciones dentro de lo público. Hay empresas que son empresas públicas, que tienen quizás la misma ley de contratos o no, dependen en Argentina, pero no trabajan de la misma manera que un ayuntamiento. Hay fundaciones públicas. Bueno, hay que entender, otra vez, con esta lógica de segmentación, que no es lo mismo ir a por unos que otros y que no es lo mismo vender un caso de uso X, aunque sea la misma tecnología, en un departamento u otro. Y por último también la segmentación de a quién vas tú a vender tu producto. O sea, hablamos de segmentación del mercado de mercados de lo público, dependiendo del caso de uso, hablamos de tipo de instituciones y esa segmentación del tipo de instituciones, y dentro de las instituciones hablamos también de la segmentación del perfil persona al que vas a empezar a vender o va a ser tu interlocutor principal. Y entender que hay tribus públicas en general que son bastante estancas y que se repiten bastante, que no es lo mismo vender a un político que le interesan los resultados cortoplacistas, o sea, que quiere ver cosas como ya, les da igual la tecnología, simplemente quieren el resultado. No les digas que tienes que experimentar, no quieren un resultado que funcione y normalmente te van a facilitar las conversaciones. No te van a decir ni sí ni no, pero te las van a facilitar. Mientras que el funcionario, el trabajador público, les interesa más lo que vas a conseguir, cómo lo vas a hacer para que no la líes. Son más largoplacistas, o sea, les interesa mucho más el impacto a largo plazo.
Sí tienen presiones políticas, o sea, eso de que los funcionarios no tienen presiones, sí tienen, por lo tanto tienes que entender que las tienen, y tienen un poder de bloqueo y de dilación brutal. Eso es lo que vemos, ¿no? O sea, normalmente el político si ve que esto funciona, te voy a pasar al director, no sé cuántos tal, te pone en contacto, intenta facilitar. Muchos funcionarios es al contrario, es mucho, bueno, si no lo ven claro, clarísimo, no te van a decir que no, pero te van a ralentizar el proceso, te van a dilatar el proceso, ¿vale? Me voy a quedar con el tema de la segmentación, porque creo que es una de las más importantes. Y otro día, o quizás brevemente, en la sesión que vamos a tener con los que sois parte del programa de preguntas y respuestas, puedo cogerme 10 minutos para explicaros algunos de los tips que planteamos en los procesos de venta. Pues yo creo que lo dejo aquí para no aburriros mucho más, y si hay alguna pregunta, pues encantadísima de responderla. Bueno, muchísimas gracias, Idoia. Buenísima la presentación. Aquí les recordamos que si quieren hacer alguna pregunta, la pueden dejar aquí en el chat. Tenemos una que dice, esta pregunta surgió cuando ponías la placa que tenía que ver con las barreras. Aquí sugieren una quinta barrera que dice que el gobierno es un cliente esquivo porque por ser monopolio no tiene mayores incentivos a salir del statu quo y asumir riesgos. ¿Cómo evalúas esto de las diferencias o las brechas que se encuentran en los gobiernos en materia de nivel de aversión al riesgo, ¿no? Es que yo no creo que sea eso, la verdad, eso de monopolio y demás, porque, bueno, no sé cómo está en Argentina. Bueno, la política en Argentina está igual de movida que en todos lados. O sea que creo que también. Nosotros, por ejemplo, vemos que aquí hay competencia, es lo que decía. Eso de que el gobierno no tiene, es monopolista y no tiene ningún incentivo de cambiar, eh, teniendo en cuenta toda la competencia política que hay ayuntamientos, municipios y provincias que son de diferentes partidos políticos, que lo pueden estar haciendo bien o lo pueden haciendo mal, que importa lo que diga la gente, yo no lo veo esa lógica de eso es una barrera porque tal. Yo no creo que pase eso. Lo que sí pasa es que las administraciones públicas son garantistas y las empresas no nos movemos por garantía, nos movemos por oportunidad. Y eso cambia todas las dinámicas. Entonces, muchas de las dinámicas que yo veo en las administraciones públicas, que son más aversión al riesgo, efectivamente plantearse todo, para mí yo las entiendo más como, no tanto como una lógica de comodidad, que igual hace 10 años podría ser, ahora creo que no, porque están muy incómodos, porque creo que la relación política y de administración con el ciudadano o ciudadana está cambiando muchísimo y no creo que estén en posiciones cómodas. Creo que hay presión por el delivery, hay presión por hacer las cosas, porque llegan las cosas. Eso no quiere decir que mueva a todo el mundo, pero sí que creo que hay cierto incentivo ahí. Lo que creo es que efectivamente no saben, en mi opinión, no se sabe gestionar esa lógica de garantía versus oportunidad versus hacer las cosas bien. Entonces, muchas veces se prioriza el garantismo versus la calidad o el objeto de lo que se tiene que hacer. Y eso es real, y eso es verdad. Pero yo creo que es más esa barrera que el que no hay incentivos para cambiar y la lógica monopolista, porque creo que ya no es tan real. Bien, bien, clarísimo. Bueno, una última eh, que tiene que ver con una de las últimas diapositivas que presentabas acerca de la diferencia del perfil entre el político versus el empleado o el funcionario. Por lo menos en Argentina, en general, las decisiones de poder implementar proyectos con emprendedores está muy de la mano de la decisión del político más que del empleado, del funcionario. Cuando vos ponías esas características de que es más cortoplacista, de que no le interesa la tecnología, de que quiere ver resultados rápidos, eh, cuando presentas ese perfil de político, ¿qué sugerencia, en base a tu experiencia propia, qué sugerencia le darías a los emprendedores cuando tienen la oportunidad de, por ejemplo, en un demo day o en una reunión, estar frente a un político? ¿En qué? Porque muchas veces el emprendedor tiene armado un deck en donde
pichea de la misma manera a un inversor, a un político, a un cliente corporativo. Bueno, si tú tienes una reunión con un político, ¿qué le recomendarías? ¿Qué sería lo más importante para Pues, presentar? un poco en las líneas de lo que ponía, no es que no les interese la tecnología, es que no es importante, lo que quieren es el resultado, ¿vale? Entonces, yo lo primero sería, y esto lo utilizamos un montón nosotros, es ver su plan de gobierno y si hay algo en su plan de gobierno o que él ha prometido que tiene que hacer y no lo está cumpliendo o les puedes ayudar a cumplir. O sea, eso funciona súper bien. O, por ejemplo, pues imagínate que se hizo una regulación de medio ambiente para llegar al porcentaje de no sé qué, de trazabilidad de los no sé cuántos. Decirles, oye, esto no lo estáis cumpliendo, nosotros te podemos ayudar, por ejemplo. Al final, los objetivos de un político son bastante accesibles. O sea, se saben por vía el mandato de gobierno, el plan de gobierno, o por lo que ellos dicen, o por la situación política, o lo que sea. Por lo tanto, ir con una solución es importante con todo el mundo, más con un político. Eso es lo primero. Segundo, que esa solución que planteéis no os vengáis con un deck hipertecnológico porque no van a entender nada. Eso es lo que me refería, sino ir otra vez. ¿Cuál es el pain point? ¿Cuál es el problema? ¿Y qué es lo que vas a hacer tú para solucionar el problema? Si utilizas inteligencia artificial, lo dices porque siempre queda bien, o un blockchain, lo dices porque siempre queda bien, pero no vayas al detalle del tipo de algoritmo que tienes. Eso es lo que me refería. Tercero, y que esto es importante, lo que decía de no quieren experimentar, lo que me refería con eso es que haya riesgo o no en la implementación que tú estás planteando, no se lo digas, porque entonces no va a hacer. O sea, es cero, o sea, ellos quieren, como digo, resultados, nada de, bueno, vamos a probar un poquito para ver que no sé qué tal y cual, que somos, o sea, yo soy la primera que planteo eso y lo he planteado tal. Con un político, sí puedes plantear, oye, vamos a hacer esto, obviamente no lo vamos a hacer a escala desde el principio, pero bueno, dale unas seguridades de que realmente esto tiene mucho sentido. Y después, obviamente, con una lógica de venta de algo, de lo que estás haciendo, directa y de forma comunicativa. O sea, que puedan sacar una nota de prensa de no sé qué, o que puedan decir que están haciendo no sé cuántos. O sea, ese que puedan decir al poco de empezar a trabajar con vosotros es importante. Entonces, yo iría en eso, es plantéate sus prioridades políticas y vente con una solución a un problema que tengan o a un objetivo que tengan. Segundo, en tu presentación no seas demasiado tecnológico, aunque si puedes ir con los típicos passwords, fenomenal. Tercero, no plantees esto como una prueba o no plantees los riesgos, simplemente vete con un plan que controla los riesgos más que otra cosa y después dale una nota de prensa, dale una parte de comunicación, dale algo que pueda activar ya en el minuto uno que te contrate. Yo diría como esos puntos que creo que siempre funcionan. Excelente, excelente. Nos acabas de dar una muy buena idea porque aquí en Córdoba tenemos por exigencia del Consejo Deliberante, que es el órgano legislativo, tenemos que publicar todos los años el plan de metas, en donde cada dirección de todo el municipio tiene definido al inicio de su gestión unas metas y año a año tiene que ir mostrando el ejecutado. Entonces, es una herramienta pública en donde el emprendedor puede ver de manera transparente qué diferencia hay entre lo planificado y lo ejecutado para justamente, como decías vos, tratar de aprovechar y vender algo de que realmente el público está necesitando, ¿no? Que el político está necesitando. Entonces, una herramienta porque es cierto, muchas veces en las reuniones son más exploratorias y el emprendedor no hace la investigación previa de saber qué está necesitando ese político. Bueno, quizás ese plan de metas pueda ser una de las herramientas para ver en qué para con su gestión y cómo le está yendo en cada barrio. Perdón, no sé si me he cortado yo o te has cortado, pero ya ha vuelto, perdón. Sí, y una cosa que se me estaba olvidando y que es importantísimo, lo de meter competencia. O sea, venir diciendo que en, ¿cómo se llama vuestra, cómo se llama la institución? Creo que, Luciano, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá. Otras municipalidades, por ejemplo. Bueno, claro, otras municipalidades. O sea, que, ¿cómo se llama la municipalidad esta que estáis siempre, que es como Madrid y Barça? Que Y estáis puede Córdoba, ser el Rosario. Rosario, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires. Claro, sí, 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 pues Rosario. decir que Rosario ya ha hecho esto o está haciendo esto o decir que esto y vosotros no, pues es que de cabeza que, que van a tirar, ¿no? Entonces esa también es una importante. Excelente.